denominada Análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sustentada por el doctor Andrés Linares Carranza, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. El doctor Linares realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también realizó la especialidad de Derecho Privado y diversos cursos de actualización en materia civil y amparo. Cuenta con las especialidades de Sistema Penitenciario y Menores Infractores, así como de Derechos Humanos y Victimología, y la maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios en el Instituto de Prevención del Delito y Estudios Penitenciarios, el Diplomado de Derecho Familiar en el Centro de Estudios Judiciales. Él es maestro de asignatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, de Derecho Familiar y Derecho Sucesorio. Ha desempeñado los siguientes cargos: asesor jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Paz Civil, secretario de Acuerdos del Juzgado Familiar y Juez de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, director general del Ministerio Público en lo Civil y Familiar, coordinador de Asuntos Menores e Incapaces y director general del Ministerio Público de lo Familiar, y todos estos cargos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Asimismo, fungió como consejero en el entonces Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Fue designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a partir del 8 de noviembre del 2011, donde actualmente funge como magistrado integrante de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es un honor que nos acompañe el doctor Andrés Linares Carranza. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, porque prefiero estar de pie. Bien, pues primero agradecer nuevamente la invitación de poder seguir en esta secuela de este Congreso Internacional, una idea con el maestro Mauricio Tornero que hemos venido manteniendo, creo que con mucho esfuerzo, pero aquí está y aquí estamos. Y la verdad que un poco difícil para mí llegar a esta ciudad tan hermosa, pero aquí estoy con mucho gusto, y sobre todo hoy con un tema que no es nuevo, pero todavía no funciona. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues estamos muy acostumbrados, o sea, aquí en Michoacán, pero allá siempre decimos el nuevo código. Hablamos del nuevo Código Civil de la Ciudad de México, que se publicó en el año 2000, y digo se publicó porque realmente es un refrito del anterior código, pero todavía hay quien dice el nuevo Código Civil. Bien, creo que en este caso no cabe hablar del Código Nacional como un código nuevo, porque precisamente esta característica es un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay algunas novedades que vamos a encontrar para quienes somos procesalistas. La primera de ellas es que se habla de un Código Nacional. Es una norma de observancia general, dicen que es de orden público. No sé por qué siempre muchos preceptos dicen eso en su primer artículo, cuando hablamos de normas son de orden público. Sin embargo, tiene una característica porque es una norma adjetiva, y siendo una norma adjetiva no permite renuncias, no permite modificaciones, es de estricto derecho, como sucede en todas las normas procesales. Y el objeto es que se pueda regular
tanto el procedimiento civil como el procedimiento familiar en todo el territorio nacional. Desde ello que no es tan nuevo, porque se publica en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año 2023, o sea, estamos casi a 3 años de su publicación, pero no de su vigencia. Y es curioso porque uno de los problemas que tenemos en cuanto a la sistemática legislativa es de que desde hace ya muchos años veo que, sobre todo en la Ciudad de México y a nivel federal, todas las normas entran en vigor al día siguiente de su publicación. Esta no fue la excepción, así lo dice el artículo primero transitorio. Sin embargo, tampoco es cierto que entró en vigor. ¿Y por qué no entró en vigor? Vamos a analizar en unos minutos que su implementación, o sea, palabras que se utilizan en el Congreso, yo creo que lo correcto era haber dicho entrará en vigor conforme a las declaratorias que se vayan haciendo por el Congreso federal y las legislaturas locales. Es lo correcto. O sea, hasta en tanto no haya una promulgación del Congreso de la Unión y de los poderes legislativos de cada entidad federativa, este código no va a estar en vigor, a menos que nos tardemos, como hemos hecho hasta ahora, y si no hacemos esa declaratoria el 1 de abril del año 2027 entrará en vigor ante una imposibilidad física que también vamos a analizar un poquito más adelante. Pero bueno, este ordenamiento no es el primer ordenamiento de carácter nacional. Ya tenemos como antecedente el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hay otras leyes que son de carácter nacional y que no las denominamos así. Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo no es federal, es nacional. El Código de Comercio. El Código de Comercio tampoco es federal, sino que es nacional. Más adelante les explico por qué. ¿Cuál es el objeto de esta norma adjetiva? Pues uno de los objetivos principales es poder homologar y modernizar el procedimiento tanto en materia civil como familiar, impulsando la oralidad, la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y por vez primera un ordenamiento habla de acciones colectivas. Y no me refiero a las acciones colectivas en materia laboral, sino a acciones colectivas en el ámbito civil mercantil. No sé si en el ámbito familiar, tendremos que analizarlo como tal. Entonces, este es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se publica, quiero mencionar la palabra que se promulga, se publica en el mes de junio del año 2023 y cuando decía yo, el artículo primero dice que entra en vigor al día siguiente, esto no es así. Tiene que ser a partir de la promulgación que haga, insisto, el Congreso de la Unión y los poderes legislativos de cada entidad federativa y hasta entonces entrará en vigor. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando en este país respecto a esta norma. ¿Cuál sería la diferencia entre una ley federal y una ley nacional? Las leyes federales se aplican en todo el territorio, pero solo para asuntos del orden federal. En contraste, tenemos las leyes locales. Tendríamos nuestro código de procedimientos civiles en Michoacán. Creo que tenemos nuestro código de procedimientos familiares, que es el código de familia en Michoacán. A menos que hagamos como otras entidades, tenemos un código de familia, pero no de procedimientos familiares, y nos regimos por el código de procedimientos civiles para el ámbito civil y familiar. Estas dos normas, el código civil, código de familia y código de procedimientos civiles, son del orden local. Solo se aplican en el territorio del estado de Michoacán y para asuntos del orden común. Particularmente, hablaremos que tanto civil como familiar son materias del fuero común, no son del fuero federal. En materia familiar no cabe la menor duda, aun cuando hay algunas teorías que, por ejemplo, la restitución internacional, la adopción internacional, el pago de alimentos del extranjero, como involucran tratados internacionales conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, podría ser competencia de los juzgados del distrito. Pero no quiere entrar y tampoco hay concurrencia con la materia mercantil. Entonces, nuestro Código Civil de Michoacán
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán y el Código Familiar de Michoacán se aplica solamente en este territorio. Las normas sustantivas que acabo de mencionar se van a seguir aplicando tal cual, pero la norma adjetiva ya no va a ser nuestro Código de Procedimientos Civiles, sino el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuándo? Cuando lo disponga nuestro poder legislativo del Estado. En cambio, las leyes generales o nacionales se aplican en todo el territorio nacional y tanto para asuntos locales como federales. Y aquí es donde viene esta simbiosis. Nosotros tenemos un Código Federal de Procedimientos Civiles que en mi opinión sigue vigente, aun cuando algunos juzgados del distrito ya no lo aplican y aplican supletoriamente el Código Nacional, cuando el Congreso de la Unión no ha hecho la declaratoria. Y si el Congreso de la Unión no hace la declaratoria, pues ese código no está vigente en el orden federal. Pero bueno, así está. Nosotros podemos decir que un ejemplo de ley nacional tendríamos nosotros, además que así se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, y esto ha sido un problema, y así lo llamo, que nos ha complicado, porque en lugar de mejorar o cambiar la metodología para el Código Nacional de Procedimientos Familiares, venimos replicando los modelos procesales del ámbito penal. Lo hemos hecho en la Ciudad de México y en lo personal me doy cuenta que no estamos funcionando. Y no estamos funcionando porque el sistema procesal en materia civil y familiar no es igual que el sistema procesal en materia penal. En materia penal, independientemente de que tenga como titular del ejercicio al Estado la afirmación previa o llamada carpeta de investigación, está fuera del ámbito jurisdiccional. Y lo que para nosotros fue el pliego de consignación y ahora se llama judicialización, cuando llegamos al juez de control, pues les ponemos nuestras pretensiones, tanto la defensa como el fiscal, como el Ministerio Público, y ahí está enterando. En materia civil y familiar esto no se puede, porque nuestro Código Nacional, igual que los códigos locales, dice que la demanda y la contestación es por escrito. Y entonces, mientras que en el ámbito penal la gente se va a fijar en el juez de control, acá se tiene que fijar antes de llegar a la audiencia preliminar. Y no tenemos jueces de control, o no puede haber jueces de control en materia civil y familiar. En ese sentido, creo que nosotros tendríamos que empezar a tomar en cuenta que el proceso penal, aun cuando tiene principios rectores igual que el proceso civil y familiar, no es de eso. Y bueno, decía yo, este ejemplo que estamos tomando no es el único. Tenemos una ley nacional que nos ha servido también para tener reformas importantes como es el Código de Comercio. Tenemos también juicios orales mercantiles. Y los juicios orales mercantiles se rigen por el Código de Comercio. Pocos estados tienen juzgados mercantiles. En la mayoría de los estados, los jueces civiles tramitan y sustancian los asuntos mercantiles. Entonces, bueno, este es el panorama que tenemos con este código, que yo les digo, nos queda un poquito más de un año, o sea, para no ser tan drásticos, 13 meses para que entre. Y va a haber justicia oral, familiar y civil, y no sé si tenemos los espacios adecuados, los jueces debidamente capacitados y el cambio, porque no solamente es hablar de la oralidad, también tenemos que hablar de la digitalización, que es otro reto importante, sobre todo a nivel técnico. Y bueno, yo comentaba que esto entra en vigor según el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del 23, así lo dice el artículo transitorio, pero dice que su aplicación va a ser gradual. Tanto en la Federación como en los estados les dije, si no hay declaratoria, el 1 de abril de 2027 automáticamente entra en vigor de una manera plena. Mientras tanto, en cada entidad federativa, a petición del Poder Judicial, el Poder Legislativo tendrá que hacer la declaratoria y tendrá que hacerse de manera gradual. Mientras que el Poder Legislativo no lo haga, nuestro código
no entra aquí. Solamente la Ciudad de México lo ha hecho de manera global, Baja California y próximamente un estado vecino que es Querétaro, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 27 ya estará en vigor el Código Nacional. O sea, aquí la pregunta sería si nuestro Poder Judicial de Michoacán, que hizo la petición, si ya lo está trabajando el Poder Legislativo de Michoacán y además qué es lo que tenemos que hacer. Hasta donde se pudo investigar, no ha pasado ni una ni otra cosa. Claro que antes de que el Poder Judicial solicite al Poder Legislativo que haga la declaratoria, el Poder Judicial tiene que hacer un trabajo importante. ¿Cuál es ese trabajo? Primero, diseñar los casos. Tenemos salas de audiencias en materia penal, que ya tiene mucho tiempo la reforma. Debe de haber juzgados orales mercantiles que también deben tener su infraestructura para la oralidad. La pregunta es, ¿también lo tenemos en materia civil familiar? O sea, ya hay juzgados con salas de audiencias, ya tenemos tecnificadas nuestras salas de audiencias, porque el proceso oral no solamente va a estar basado en que los actos procesales sean de manera verbal, sino que también tienen que ser videograbados. La fe pública del secretario de acuerdos, como conocemos ahora, sale sobrando. Ahora el juzgador tiene fe pública. Yo digo que siempre lo ha tenido, pues, un servidor público. Sin embargo, por una costumbre que data del siglo pasado, del antepasado, pero a partir de los años 30, las estructuras de todos los tribunales superiores de justicia locales y federal se hizo acompañar del secretariado judicial. Y el secretariado judicial es variado, porque no solamente son secretarios de acuerdos, tenemos periodistas, de estudio y cuenta, tenemos actuarios y tenemos otro tipo de secretarios. Allá en la Ciudad de México también tenemos secretarios auxiliares. No sé cómo está organizando aquí la ley orgánica. Lo que sí es cierto, que una de las funciones primordiales del secretario de acuerdos era ser federatario. Ya no va a ser necesaria la figura del secretario, porque al estar videograbada la audiencia, la diligencia y estar compareciendo todos los objetos procesales, el documento digital hace el papel. Pero para llegar a ese punto, necesitamos tener toda la infraestructura y, por otro lado, la debida preparación, yo prefiero llamar profesionalización y no capacitación. Vamos a capacitar los elementos técnicos, vamos a capacitar al personal que nos apoye en el espacio digital, en los elementos electrónicos, pero a los juristas no nos vamos a capacitar, tenemos que profesionalizar. Y profesionalizar quiere decir que este cambio que va de la escritura a la oralidad ya no va a permitir estar en la audiencia y que diga que la parte actora exhibe un documento para incorporarlo al proceso y le dice, ¿qué dice la parte contraria? Ya no se le da vista, porque hasta ahí, o sea, y seguimos todavía en la audiencia, no tiene vista la parte contraria, pero ¿por qué me van a dar vista si estoy presenciando el acto procesal? Lo que tengo que hacer es uso de la palabra y ya no tengo ese escape de decir, me reservo mi derecho en el término que marca la ley. No, el término que marca la ley es en este momento. Entonces, esa variante, yo no la veo, por lo menos mi percepción en materia civil y familiar, por lo que hace la implementación, lo que hemos hecho es verbalizar los actos procesales sin llegar a una verdadera oralidad. ¿Cuál es la diferencia? Que no se trata de llevar un acordeón, no hablo de las elecciones, hablo del acordeón para la audiencia. No podemos. Sin embargo, el abogado sí tiene que preparar su audiencia de una manera profesional. Esto es, tengo que saber qué medios de conexión voy a aportar, qué medios de conexión voy a debatir en la audiencia preliminar. Creo que para nosotros tenemos una ventaja porque no lo digo con orgullo, no siendo jurista, pero este código replica mucho el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, incluyendo las reformas que tuvimos
a la justicia oral, civil y oral familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que ahorita voy a explicarles más o menos cómo están las audiencias, pero yo me quedo con esa observación que va dirigida a todos ustedes. A partir del 1 de abril del año 2027, todos nosotros ya debemos estar debidamente profesionalizados para dar el cambio de proceso escrito a proceso oral o con tendencia oral. Nuestros actos procesales soporte van a seguir siendo escritos, demanda de contestación, demanda convencional, accesión a la convención, pero a partir de ahí todo va a ser esto es oral. No se ha conseguido en la realidad. En nuestros primeros juzgados de validad familiar datan del año 2014, estamos por cumplir 12 años, estamos en la plena adolescencia o adolescencia y aún así no hemos dado el paso. A mí me parece increíble que todavía tengamos juicios orales que lleven años. No puede ser. Uno de los cambios de la oralidad es que el famoso principio de preclusión no va a ser días, semanas, meses, son minutos. Los únicos días que tendríamos que contar son para emplazar, contestar demanda de la convención y para asignar audiencia preliminar. A partir de ahí todo debe ser oral. Ese es el reto. Yo creo que en parte lo que invito a quienes me escuchan es que vemos ya ese sesgo. La universidad ya está haciendo lo suyo, estamos ya preparando la capacitación para algunas personas, pero sobre todo la profesionalización. Creo que nuestra clase de procesal civil tiene que abrir en contenidos, o tendremos que agregar una materia más de taller, una materia más de práctica forense y algo que también tiene nuestro Código Nacional de Instituciones y Familiares es que ya habla de justicia familiar, que no tenía las entidades federativas. Tenemos códigos de familia en cerca de 6 estados, pero no tenemos códigos de procedimientos familiares, excepto Hidalgo y Morelos. Pero los códigos de procedimientos familiares repiten los textos del Código de Procedimientos Civiles. O sea, bueno, en caso. En este Código Nacional, creo que sí se ha hecho ese cambio, porque tenemos una introducción para las dos materias, tenemos justicia civil, justicia familiar y luego juicio civil. Entonces, esto sí creo que va a cambiar y va a dar un paso importante. Es también necesario que nosotros hagamos conciencia de lo que aprendimos en la facultad, lo que estamos aprendiendo en la facultad, lo llevemos a la práctica. En mi opinión, la oralidad no es nada nuevo en el proceso civil y familiar. Lo que sí ha decantado. En todos los códigos procesales, incluyendo el de Michoacán, las pruebas se desarrollan de manera oral. Sin embargo, recuerdo algunos ejemplos muy aberrantes como en el Estado de México, en donde la prueba convencional es por escrito. O sea, tienes que llevar video de posiciones y hacer preguntas nunca verbales, todas por escrito. Y los interrogatorios para los testigos en materia civil siempre eran por escrito. Y tienes que hacerle preguntas antes. Eso era en el Estado de México. Ahora ya va a cambiar. También las técnicas de interrogatorio van a cambiar, más adelante me voy a dedicar a ello, pero antes de hacer esas explicaciones, quisiera seguir hablando de la parte general. Como este es un código nacional que abarca a todos los poderes judiciales locales y al Poder Judicial federal, no sé si ustedes conozcan, hay una Confederación Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia del país, cuyas siglas son CONATRIP. La CONATRIP, en donde se reúnen todos los presidentes de los tribunales locales, se hace por lo menos 4 veces al año. No sé si algún día nos tocará Michoacán, acá no recibe, y se hace una fiesta jurídica en donde se abordan temas de interés común en todo el país. Este es uno de esos intereses comunes. Y hasta ahora todos están proponiendo, ¿verdad?, que este código se posponga y la entrada en vigor. O sea, de aquí a 11 meses, digo, a 13 meses, no nos va a dar tiempo. No es que no nos dé tiempo,
Uno de los problemas que hemos tenido con otras reformas es que nos piden y no nos dan presupuesto. No sé el número de asuntos que se tengan que llevar en el estado de Michoacán, en los distritos o partidos judiciales, pero un juez que atiende en promedio 1000 asuntos al año, estamos hablando que son 100 al mes, estamos hablando que podrían ser 25 a la semana, son 5 diarios. O sea, llevar 5 audiencias diarias, pues podría ser humanamente posible, pero estudiar un expediente, por ejemplo, en el ámbito civil mercantil de 2.000, 3.000 hojas, para que el día de la audiencia de juicio se emita la sentencia y que sean 5, yo creo que esto humanamente no es posible. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues cambiar la metodología. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues tal vez aprovechar los medios tecnológicos, pero sobre todo las aportaciones procesales que voy a ver un poquito más adelante. Entonces, queda claro, nuestro código, haya o no promulgación del Poder Legislativo, entrará en vigor el 1 de abril del año 2027, a menos que el Congreso de la Unión haga un decreto que modifique los conceptos. Eso es lo único que tenemos. De no ser así, tendremos que estar preparados. Pero yo les comento, se vaya para el 28, se vaya para el 30, es inexorable el cambio. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a cambiar. Con Maximo Muscano, paz descanse, que fue el que hizo el primer trabajo de implementación de la oralidad, ya habíamos platicado nosotros. En la Ciudad de México, nuestros juicios familiares se hacen incluso por comparecencia. Entonces, habíamos invitado a los juzgadores que salieran de sus privados, atendieran la audiencia, escucharan, por ejemplo, por lo menos la confesional que se hace de manera verbal, las preguntas a los testigos, que no es todo el desahogo de pruebas, pero sí lo más importante. Otro paso sería que la prueba pericial se desahogue de manera verbal, no por escrito. La costumbre es el perito del oferente rinde su dictamen, el perito de la parte contraria emite su dictamen y el juez los lee, no, nada más ve las conclusiones y uno dice sí, uno dice no, uno dice negro, uno dice blanco, y entonces tercero en discordia. Y nuestro código de procedimiento civil no dice eso. Nuestro código de procedimiento dice que la prueba pericial puede desahogarse por escrito de manera verbal y los postulantes no tienen que ser verbal. Yo digo que si le pido al juez que la prueba pericial se desahogue de manera verbal, confronto al perito con el otro perito y ahí frente al juez le pregunto, ¿es posible que arribemos a conclusiones sin necesidad que estas sean contradictorias? Porque si hablo, por ejemplo, de una pericial en materia de evaluación, ¿por qué uno dice que vale 10,000 y otro dice que vale 1,000? La pregunta es, ¿usted se dio cuenta de los acabados? No. ¿Usted visitó la localidad? No. Usted sí, que fue lo que encontró. Ahora, según su dictamen, si los acabados fueran de mano, como es el caso, el valor subiría, no, pues sí, igual. Entonces es posible que cada junta de peritos, sin necesidad de que haya un tercero en discordia, se vaya a comprar la pericial. O bien, si va a haber un tercero en discordia, nosotros lo que hacemos es preguntarle al perito de la parte referente, preguntarle al de la parte contraria, y luego al tercero en discordia. Cada quien dice, me sostengo en mi dictamen, o nos refieren que en la página 230 digo, eso, con su saber. No, la idea es que yo le pregunte el punto de contradicción a uno, a otro y al tercero. Esto no creo que requiera la implementación, sino requiere una práctica novedosa de ustedes en el proceso aún con tendencia de escritura. Claro, además de esta sugerencia, pues tenemos que seguir trabajando con nuestros estudios, con esta profesionalización, pero sobre todo acercarnos al Poder Judicial para saber cómo vamos con el tema de la implementación, cómo va la capacitación, cómo va la infraestructura. Generar o crear una sala de audiencias tampoco es tan difícil como están ahora las cosas. Hemos, por ejemplo, nosotros video grabado a una comparecencia de menores con un teléfono celular, siguiendo el protocolo de la Suprema Corte de Justicia.
pero tampoco vamos a poner un pie con el celular atrás de las partes, no porque las extremas. Pero creo que sí hay alguna posibilidad de tener estos insumos y hacer ese cambio de manera paulatina, pero desde ahí. Ya habíamos comentado que nuestro código va a entrar en vigor en 1 de abril del año 2027. Además del tema de la oralidad y la digitalización, tiene dos avances importantes. Ya comenté uno de ellos, habla de la justicia civil y habla de la justicia familiar en libros por separado, con principios específicos para cada una de las áreas, pero el libro primero y segundo habla de generalidades. En el libro primero y en el libro segundo tiene todas las reglas generales del proceso tanto civil como familiar. Y entre ellos se regula en ambos sistemas, civil y familiar, un proceso que ya no se llama ordinario, sino es oral. El proceso ordinario que conocemos en nuestra norma objetiva ahora va a ser proceso oral, que significa que todas las controversias civiles o familiares van al proceso oral. Y solo algunos asuntos que están previstos en el código dejarían de ser orales para ser especiales. También se retoma lo que ya no teníamos en la Ciudad de México, que sí conservan muchos códigos, el juicio sumario. El juicio sumario está regulado en el libro segundo antes de entrar al tercero, que es justicia civil, porque se presume que el juicio sumario va a ser tanto para civil o familiar. Pero algo que no se ha actualizado es el legislador del año 23, muy optimista, pensaba que el sistema judicial en México no iba a cambiar, pero que llega el 24, o sea, un año después, y nos dan golpe de Estado, haciendo una reforma trascendente. Y entonces, por ejemplo, hablan de un consejo de la judicatura que ya no existe. Y esto porque el texto del código dice que es el consejo de la judicatura quien tendrá que decir qué asuntos van al sumario y qué asuntos van a orar. Los especiales no ya están regulados, como es el hipotecario, como sería el arrendamiento, creo que son los que yo recuerdo en materia civil, la protección voluntaria. En materia familiar tenemos el oral, que es para todas las controversias. Ya cambia el sentido de controversia de orden familiar por controversias familiares, y tenemos juicios no contenciosos, que es jurisbol y divorcio bilateral. Pero sí, les avanzo con el orden comercial. El Código Nacional de Procedimientos Civiles no regula el divorcio unilateral. No sé qué diga su Código de Procedimientos Civiles, porque era ordinario de origen, hasta que también llega a la Corte. Creo que así como tenemos un neoconstitucionalismo, tenemos nuevos golpes de Estado entre el poder y poder. La Suprema Corte de Justicia en el año 2015 dijo que todos los artículos que hablaban de divorcio necesario eran inconstitucionales y se acaba el divorcio necesario. Entonces hay estados que no tienen regulado el divorcio unilateral y el Código Nacional tampoco. Para terminar mi participación, creo que la verdad que sí estoy emocionado con este tema y la oportunidad de estar con ustedes. Hay mucho que hablar de este ordenamiento. Ojalá esto nos permita prolongar esta participación en algún taller o en un curso específico por lo que hace al Código Nacional, tanto en el ámbito civil como en el ámbito familiar. Podría yo decirles que nuestro código cuenta con 10 libros que cambian el esquema. El único código que tenía libros era el Código Civil. Ahora nuestro Código de Procedimientos Civiles también tiene libros. Los dos primeros hablan del sistema de impartición de justicia en materia civil familiar, el segundo del procedimiento civil familiar, donde habla de las audiencias preliminar y de juicio. Ya no me da tiempo de explicárselas. Tenemos justicia civil, justicia familiar, juicios universales, invierte. Antes teníamos primero el concurso de acreedores y luego los hereditarios, ahora son primero hereditarios, luego concurso de acreedores. Tenemos acciones colectivas, el sexto integral de los recursos para todos, la justicia digital, que es uno de los cambios importantes,
y después viene la sentencia, día del premio y su ejecución, que tiene una mala redacción, porque la pena del premio es para la ejecución, y habla de los procesos de carácter internacional, que tampoco es lo correcto. Los procesos de carácter internacional solamente en la Corte Internacional, en la Haya, tanto civil como penal, pero lo correcto es hablar de cooperación procesal internacional en obtención de pruebas, la eficacia de pruebas probatorias, obtención notificación, traslado de documentos y ejecución de sentencia. Sin perder de vista que en materia familiar sí tenemos procesos internacionales, lo había comentado hace unos minutos, la recepción internacional, la adopción internacional y la obtención de elementos del extranjero. Son tres procedimientos de naturaleza internacional porque inician en un país y se continúan en otro sin regresar o regresar. Y bueno, pues ahora que yo con la inquietud, si hay alguna duda de inquietud, seguro que se va a ampliar. Muchas gracias. En este momento de preguntas y respuestas, aportaciones, comentarios de la comunidad de ustedes. Yo sé que son muy condescendientes conmigo, seguro que si no puedo contestar, me llevo la pregunta y consulto a un abogado. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo perfectamente que el fin de este nuevo código es pues la homologación y, como bien decía, pues procurar más la resolución pronta de este tipo de conflictos. Sin embargo, también entiendo que hay un trasfondo, como bien lo dijo usted, de una especie de golpe de Estado mediante los poderes que existen. Es bastante profunda quizá la respuesta que le esté pidiendo, pero me gustaría, en su opinión, saber en este caso qué podría pesar más al final del día. Volver a sufrir otro golpe de Estado mediante los poderes y cambiar este código que ahorita estamos ni siquiera entrando en vigencia, pero que está propuesto, o si verdaderamente usted piensa que con el presupuesto adecuado y la estructura adecuada pueda volverse una forma de solución mejor que la que existe antes. Yo me inclino por la segunda. Creo que uno de los problemas es que no debemos entrar en conflictos o fricciones. No podemos cambiar la norma, una ley, cuando no nos hemos dado cuenta de su eficacia. El Código Nacional de Procedimientos Civiles no cambia los principios de nuestro código local. Creo que cambia mucho en Guanajuato, cambia mucho en el federal, porque son códigos con sistemas anteriores al nuestro, en este caso del Distrito Federal o Ciudad de México y el de Michoacán. Ustedes se dan cuenta, nuestro código de Michoacán tiene fijación de la litis, tiene excepciones procesales. En todo esto se va a llevar a la audiencia preliminar. Yo creo que, como usted lo dice con mucho tino, si tenemos los recursos y el presupuesto adecuado, creo que sí. Ahora, lo que sí propongo yo es que los juristas podamos hacer un bloque compacto, un bloque organizado, en el que podamos proponer tal vez otro código nacional con los temas que van a cubrir los huecos que no cubre este. A mí se me ocurre en este momento, por ejemplo, pensar en los grupos indígenas. Creo que tenemos unas etnias en todo el país que requieren atención, pero no creo que requieran sobreprotección. Hay que analizar, hay que ver sus procedimientos que tienen en la oralidad. A mí se me ocurre en este momento, por ejemplo, que todos los procesos en las etnias sean sumarios, pero que las autoridades triviales, las autoridades autóctonas tengan profesionalización, representación y que el Poder Judicial los esté supervisando, los esté capacitando para que la impartición de justicia sea adecuada. Y también yo creo que los que somos juzgadores tendremos que tomar conciencia de mayor humanidad. Creo que este principio de oralidad y de inmediatez sí se está dando. Al menos lo hemos sentido nosotros y aquellos que tienen ya juzgados orales, como Zona de Corte, por ejemplo, en donde sí ha habido un avance, ya los procesos no tardan tanto. Y creo que sí. Y bueno, debo de pedir una disculpa sobre toda mi expresión coloquial, pero
más que del Código Nacional, yo me refiero a la reforma judicial, en donde tal vez por eso vieron esa necesidad, y lo que nosotros tenemos que hacer como juristas es corregir primero, servir al justiciable, hacer procesos eficaces y que la solución de conflictos se vayan a dar. Una ley que tiene mucho que ver con esto es la ley también nacional de medios de la solución de conflictos. Esta ley también es nacional, y qué bueno que me viene a la mente, porque habla de privilegiar estos medios de la solución de controversias, pero creo que los juzgadores, y eso nos pasó con los jueces familiares, porque quienes estaban llevando la implementación dicen que un juez no puede ser conciliador. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque parte de mi profesionalización es que lo que yo platique con las partes en una mediación o una conciliación no tiene nada que ver con el proceso. Y lo que hacemos en justicia familiar es tener una junta anticipada con el secretario. Pero que no, lo importante es que sí tengamos una cultura de medios alternos, pero también yo creo que la parte de prevención, y eso también le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, porque desde que quitaron la clase de civismo en la secundaria, este país cambió. Ya no hay un sentido de responsabilidad, ya no hay un sentido de autoridad. Las sentencias se tardan mucho en su ejecución, también pretendemos que esto se corrija. Entonces es un entorno muy importante. Yo creo que algo que a mí me gustaría mucho es poder tener, en lugar de teoría del proceso, un curso de introducción al derecho procesal y abarcar todas las materias, no solamente una introducción al civil, y después en cada materia tener las normas específicas, y por lo que hace este ordenamiento civil y familiar, que sean materias separadas. Eso sería de esta la pregunta. ¿Qué opinas sobre la reforma judicial, pero en relación con la aplicación de este código? Es decir, ahorita hay 3 horas de realidad del Poder Judicial de aquí y no se da abasto. O sea, creo que aparte tenga que ver con el presupuesto, pero también con la capacitación del personal, que yo siento que ahora sí falta mucha capacitación. Sí, lo creo, y es un tema a superar. Siempre he pensado en los cargos públicos que yo he tenido, que donde no hay recursos económicos, hay imaginación. Y yo digo que esta universidad puede ser un factor importante. Podemos hacer algunos donativos a través de las barras o colegios de abogados, pero no en dinero, sino en especie. Podemos, esta misma universidad, a través de la Facultad de Arquitectura y Ingeniería, aportar los proyectos. Coordinarnos con el gobierno del Estado para tener los DRO. El DRO cuesta. Y si nosotros tenemos el DRO, el prestador de servicio, pues no de licenciatura, porque los que estamos en licenciatura pues vamos a aprender, y si me dejan como director de obra, pues no voy a funcionar. Pero tenemos posgrados, y todos los que están en el posgrado ya cursaron la licenciatura, ya están habilitados. Yo creo que tenemos una carrera de informática, tenemos la posibilidad de que los insumos de informática los podamos obtener a través de ciertas empresas, a cambio de publicidad, por ejemplo, algo que es satanizado, porque no puede tener publicidad. Yo creo que tenemos que hacer algunos ajustes, que tal vez en pantalla de televisión, así como aparecen los mensajes de protección civil, pues para ahí alguien que diga recuerda, ¿no? O de bingo, y bueno, bingo me dio el aparato, me da mantenimiento, o incluso las empresas digitales, como CTM o como pueden ser otras empresas que tienen este tipo de instrumentos, herramientas, pero también podemos conseguir a bajo costo. Claro, esto es que le echemos ganas, pero que trabajemos en conjunto. Nosotros como juristas tenemos que pensar que estamos de los dos lados. O sea, decía Carmelotti que los buenos jueces hacen buenos abogados y los buenos abogados hacen buenos juzgadores. O sea, independientemente de que cada postura o cada conducta procesal es distinta, no es antagónica. Esto no sé si también se acostumbra aquí, pero cuando decimos abogados litigantes, no la compramos. Y entonces litigamos un abogado contra el otro. Los litigantes no son los abogados, son las partes del proceso.
y nosotros somos los facilitadores entre los derechos que ellos tienen, hacérselos saber a los juzgados. Y creo que también tenemos que ir buscando la fórmula que esto sea lo menos complicado. Yo hablo de la materia en que me desenvuelvo, ¿qué requiere para los alimentos? Capacidad de necesidad. Un juicio de alimentos no estudia la fuente de la obligación, porque si no estudia la fuente de la obligación, no conozco verdaderamente. O sea, tiene que decir, soy el hijo, soy el cónyuge, soy el excónyuge, soy el comunitario, soy pariente, y lo repito con los atestados del registro civil, no puedo meterme en ese tema. Lo que hace el juez en un juicio de alimentos es cuantificar, fijar el precio. Entonces, son cosas que tenemos que ir ajustando. Por ejemplo, yo vengo a reclamar pensión alimenticia. Vengo a reclamar la fijación de una pensión alimenticia definitiva. Igual si necesito esto porque mis hijos que comen a diario, que se gastan esto y el deudor trabaja en tal. No más. No entiendo por qué tengo expedientes de 300, 400 hojas de pensión judicial. Y si es de custodia, pues ¿quién es el responsable de los hijos? Si regresamos ahora a nuestro código de familia, el ejercicio de la patria potestad no da derechos sino deberes. Ningún conflicto de ejercicio de patria potestad es una contienda entre ellos. Cuando un padre pierde el ejercicio de la patria potestad, pierde qué hacer. Ya no representa, ya no administra, ya no toma decisiones, pero sus obligaciones tienen tal cual. Dar alimentos, una educación, una conducta que sirva de ejemplo. Pero eso en la práctica, en el tribunal, no lo vemos así. El que demanda pérdida del ejercicio de la patria potestad también busca un destierro del progenitor que no lo gobernara. Eso es lo que se busca de las reformas. Y así podría decir, en un juicio civil, imagínense un acreedor, presta 1,000 pesos, no se los paga. A saber te voy a demandar, dice el deudor, va con el abogado y le estoy con el 20%. Y eso es aguado. Entonces, de esos 1,000 pesos solamente van a ser 800. Si no es que te decimos gastos. Va el demandado, recibe el emplazamiento, claro, el abogado a mí me vas a pagar 1,000 pesos más intereses y obligatorios o convencionales y además gastos y costas. Un buen abogado hace su reflexión y toda demanda no va a ser por 1,000, sino va a ser por 1,300. Va el demandado y su abogado dice, le demandaron esto y le va a decir, no te preocupes, no vamos a pagar nada, vamos a pagar el 50%. Entonces, el acreedor al final recibe 800 pesos, el deudor pagó más de 1,000 pesos y el conflicto no se resolvió porque digamos quedaron desajustados. La oralidad tiene ese privilegio de que pues escuchan las partes escuchan a sus abogados y no hay que intervenir. ¿Sí? Ya no es el decir, esperen un tantito, yo voy a hablar con el juez, hago unas mímicas, con todo de espalda, salgo, le digo, ya está. No sé, hay que esperar la sentencia que no. En la audiencia de juicio, el juez emite su verdicto. Entonces sí es un verdicto mayúsculo, pero yo lo que quisiera es que no nos laváramos las manos o le echáramos la culpa al vecino o al ejecutivo que es el que tiene esta carga, que así debe soportarla, pero ¿qué les parece si damos ideas y a ver que el ejecutivo cargue con el 100, que cargue con el 80, con el 70, o que lo que nos vayan a dar ¿no? En donde mejores precios, mejores resultados, mejor eficacia y que todos participemos de la profesionalización. Para mí mis mejores alumnos han sido mis hijos y mis alumnos. De ustedes aprendo